Hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy estamos ya a punto de comenzar nuestra clase número 21 de Armonía de los Evangelios. Bien, estamos en esta porción denominado el juicio y crucifixión de Jesús, ya casi llegando al final de la estructura de nuestro curso. El día de hoy vamos a estar estudiando 7 puntos que son los siguientes, ¿no? Los 7 puntos básicamente están en los 4 evangelios, a diferencia de 2 de ellos, que luego lo voy a ir explicando, pero todos los demás están registrados en los 4 evangelios. Bien, el primer punto es la primera audiencia de Jesús ante Pilatos. Luego después vamos a ver el Pilato envía a Jesús ante Herodes Antipas. Luego vemos cómo es que Herodes vuelve a enviar a Jesús ante Pilato. Entonces aquí es una especie de como que de deslinde de responsabilidad, ¿no? Todo porque de pronto no encontraban culpa en él, ¿no? Entendemos de que, por lo que habíamos visto en la clase anterior, son el Sanedrín o el concilio de los judíos que básicamente ya tenían algo en su mente, ¿no? Lo que querían era la muerte de Jesús, ¿no? Entonces ellos no están buscando un juicio, lo que están buscando nada más es que Pilato o Herodes, quien fuese, dé el visto bueno para que puedan ejecutar a Jesús, ¿no? Entonces... Por eso vemos ese rebote, ¿no? Lo mandan ante Pilato, luego Pilato lo envía ante Herodes, luego Herodes lo envía ante Pilato, y finalmente el que va a sentenciar la muerte a Jesús viene a ser Pilato, ¿no? Por eso ese es nuestro punto 196, que es Jesús es condenado a muerte, ¿no? El siguiente punto es los soldados se burlan de Jesús. Vamos a ver que después de la condena, después de que Pilato da el visto bueno, va a haber una burla, un escarnio de parte de los soldados romanos en contra de Jesús, ¿no? Después de eso vamos a ver cómo es que van a obligar a un hombre llamado Simón a que lleve la cruz hasta el lugar de crucifixión. Y finalmente, el día de hoy vamos a ver cómo es que Jesús es crucificado, ¿no? Bien, entonces vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos y aclarar nuevamente que no es un estudio verso a verso necesariamente, sino que vamos a ver ciertos puntos más resaltantes entre los 4 evangelios, ¿correcto? Vamos a nuestro primer punto. Viene a ser la primera audiencia de Jesús ante Pilato, ¿no? Entonces, esta es la primera audiencia de Jesús ante Pilato, que lo encontramos registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 27, en Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23 y Juan capítulo 18. Bien, si alguien quizás tiene ahí lo que yo he escogido para esta ocasión, lo que está registrado en Lucas capítulo 23. Voy a dar lectura del verso 3 al 5, pero después de eso voy a pedir que me puedan apoyar con Mateo 27, ¿no? Con Mateo 27, verso 2 en adelante. Si alguien lo tiene, puede ir buscándolo, ¿sí? Entonces dice acá, voy a leer yo lo que dice Mateo de 2 al 5, dice. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Entonces pareciera, y si es que haces un análisis, sobre todo en algún momento hemos hecho el análisis de Marcos, también pareciera que de pronto Pilato mm, no tiene culpa, ¿no? Cuando en todo este proceso que pasa de juicio Jesús, ¿no? Porque hasta este momento vemos como que Pilato está queriendo averiguar la verdad, ¿no? Porque comienza a interrogar a Jesús, dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Justamente es una de las acusaciones que estaban haciendo los judíos en contra de Jesús, ¿no? ¿Por qué hicieron esta acusación? ¿Por qué no dijeron, él se ha proclamado el Mesías, él se ha proclamado Cristo, el Hijo de Dios, sino, ¿por qué ellos apuntaron más el lado político? No sé si alguien tiene una idea el por qué ante Pilato lo acusaron más por ese lado que por decir se está autodominando Dios, por así decirlo, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario en cuanto a eso. Porque él no era judío y no tenía nada que ver en cuestión de la parte religiosa. ¿Correcto? Bien, porque quizás si es que ellos iban y decían a Pilato, se está autodenominando hijo de Dios, el Cristo, Pilato hubiese dicho, bueno, esa es cuestión de la fe de ustedes, ¿no? Pues, a quién ustedes creen en Dios.
pero cuando ellos de alguna manera usan este término, que Jesús lo era, por cierto, ¿no? Acusándolo diciendo, se hace llamar rey de los judíos, lo que de alguna manera están mostrando a Pilatos, que era el representante romano en esa región, de decir, también es un peligro para ustedes, porque al de autodenominarse el rey, se entiende que los judíos estaban bajo ahora conquistados por los romanos, ¿no? Entonces le están haciendo ver como un peligro político, ¿no? Entonces, como para que de alguna manera esto preocupe a Pilato y de pronto él pueda sentenciar desde ese punto de vista como que, ah, te autodenominas rey, el único emperador acá es el César, algo así, ¿no? Como para que vaya por ese lado. Por eso es que cuando Jesús le responde, le dice, ¿tú lo dices? Dice, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito halló en este hombre. Hasta ese momento, en todo caso, Pilato no lo está tomando como un enemigo. Simplemente está diciendo, bueno, este se denomina rey de su pueblo, ¿no? Entonces mira la réplica de los judíos, ¿no? Dice, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea hasta aquí. Ellos se están enfocando como que, pero sí, mira, está alborotando el pueblo, ¿no? Está enseñando su doctrina y nuevamente desde el punto de vista como que quieren presentarlo como un peligro ante los romanos, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene Lucas 23 de 2 al 5. Lucas 23 de 2 al 5 si no me equivoco, o me he confundido de texto, a ver, deja de verlo. Creo que está. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a estos hemos hallado que pervierte a la nación. Perdón, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo, él es el Cristo. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Correcto. Ahí nada más, pero se dieron cuenta en la primera parte que ese detalle que narra Lucas, como que está pervirtiendo al pueblo y está como que diciendo ahí que algo que tenga que ver con los tributos, si no, que lo podrías volver a leer, Sofía, esa parte. Y, sí, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, Correcto. diciendo que él mismo es el... Ahí nada más. Dice, como que está prohibiendo a sus seguidores que den tributo al Ceras. Y nosotros nos damos cuenta de que eso es totalmente falso, ¿no? Porque en algún momento le preguntaron a Jesús para tentarle diciendo si tenían que tributar al César, ¿qué dijo él? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, incluso esa es una frase muy conocida, no solamente en el ámbito cristiano, sino ya en el ámbito secular, porque como que Jesús está diciendo cumplan con sus responsabilidades, ¿no? Jesús no se metió en ese tema de la política o en decir, no, no tienen por qué tributar al César, no, no, o sea, su propósito no fue político, ¿no? Él está hablando de una redención mayor, de una libertad mayor, ¿no? De una libertad espiritual, básicamente. Entonces, vino a salvar al mundo, ¿no? No vino a salvar a los judíos del yugo romano, ¿no? Es más, eso no va a suceder, no sucede, al menos en esos tiempos, ¿no? Entonces, pero por ahí va la acusación, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy en día quizás nosotros lo llamamos, es como que le estaban poniendo ideas al otro como para que de una vez sentencien, ¿no? Bien, entonces, eso nos lleva también al siguiente punto. ¿Cómo es que Pilato entonces, al ver que como ya ha concluido, no veo delito en este hombre, entonces, ¿qué hace Pilato? Envía a Jesús ante otro hombre, ante otro gobernador que venía a ser Herodes Antipas, ¿no? Entonces, y si ustedes leen los otros evangelios, se van a dar cuenta incluso que al ver que era Galileo, dice, entonces envió ante Herodes Antipas, ¿no? Entonces, bien, entonces, como que lo juzgue el otro, ¿no? Entonces, ¿quién era Herodes Antipas? Era otro representante, otro gobernador de otra región en la que correspondía a Galilea, ¿no? Entonces lo envía. Al final,
Toda esa zona estaba gobernado por diversos gobernadores, valga la redundancia, ¿no? Era una zona donde no solamente Pilato gobernaba, sino cada región tenía un gobernador, ¿no? Entonces ellos han traído ante Pilato, que está gobernando la región donde se encontraba Jerusalén, pero Pilato al darse cuenta que el otro era Galileo, entonces lo envía ante Herodes, que era el gobernador, a donde correspondía Galilea, por así decirlo, ¿no? Más al norte. Bien, pero mira lo que va a suceder entonces ante Herodes. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, entonces cuando escucha que es Galileo, preguntó si el hombre era Galileo. Si vamos al mapa, la región de Galilea, donde se encontraba este lugar llamado Nazaret, donde Jesús había crecido, se encuentra al norte, mientras que Jerusalén se encuentra al centro de toda la región de Israel. Entonces, este Pilatos, al enterarse que era Galileo, entonces lo envía ante el otro hombre, ¿no? Ante Herodes, diciendo, bueno, que vaya a esa jurisdicción, ¿no? Con ese gobernador. O sea, hace esa jugada de alguna manera porque como que no quería de pronto hasta ese momento involucrarse en un asunto en el que él no hallaba culpabilidad, por así, o delito, ¿no? Entonces dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Este Herodes se encontraba en Jerusalén, pero la jurisdicción que él gobernaba, ¿cuál era? La zona norte, donde se encontraba Galilea, ¿no? Entonces, pero él al enterarse que Herodes se encuentra en Jerusalén, no sabemos qué es haciendo ahí, pero entonces, ¿qué hace Pilato? Lo envía ante Herodes, ¿no? Dice. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque así hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, dice, y esperaba verle hacer alguna señal. Entonces, Herodes más había escuchado de alguna manera de los milagros de Jesús, qué sé yo, pues, ¿no? ¿Qué señales se habría enterado Herodes, ¿no? Y recuerda, este Herodes es de alguna manera, quizás te recuerdo un poco, el que de alguna manera mandó ejecutar a Juan el Bautista. Entonces, y el Juan el Bautista debe haberle hablado de Jesús, ¿no? Entonces había cierto interés. Es más, ¿no? Cuando veíamos el tema de Juan el Bautista, Herodes tenía cierto afecto, vamos a llamarlo así, o cierta simpatía por el Juan el Bautista. Entonces, pero finalmente manda a ejecutarlo por el pedido que hace esta muchacha, ¿no? Que de pronto, o la madre de esta muchacha que era pareja de Herodes, ¿no? Entonces, pero no es que Herodes sea un creyente, nada de eso, simplemente tenía cierta curiosidad de conocer quién era ese tal Jesús y por ahí, como dice, ganarse con una señal, observando un milagro, ¿no? Entonces, dice y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Entonces Herodes comienza a hacerle preguntas. No, no sabemos cuáles eran esas muchas preguntas. Creo yo por el texto, por lo que nos está diciendo, básicamente era en torno a los milagros que él hacía, ¿no? No tanto sus preguntas eran teológicas o porque Herodes quería creer en Dios, sino sobre todo era estas muchas preguntas en cuanto a lo que él quería saber de Jesús, ¿no? Esperaba verle hacer alguna señal, dice en la parte final del verso 8. Entonces, pero Jesús no respondió nada ante Herodes, ¿no? Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y ahí vemos presente entonces nuevamente a este Sanedrín, a estos principales judíos, continúan con la acusación, ¿no? Recuerda, no olvides, el objetivo de ellos era solamente el like, ¿no? Que le den el like para que lo puedan ejecutar, porque ellos ya lo habían encontrado a él como que pecado de muerte, ¿no? Blasfemia habían dicho cuando él dijo, tú lo has dicho, ¿no? Cuando dijeron, tú eres el Cristo, tú lo has dicho. Es decir, ya ellos hicieron blasfemia, este es pecado de muerte. Entonces lo que están buscando de alguna manera es el favor del gobierno romano, representado en sus gobernadores, porque si ellos lo ejecutaban podría denominarse como un delito, ya que estaban bajo la jurisdicción de gobernadores romanos, ¿no? Entonces, bien, continuamos. Esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? Ah, por cierto, este evento que registra a Jesús ante Herodes solo es narrado por el Evangelio de Lucas, ¿ya? Y nosotros sabemos que Lucas es un investigador, ¿no?
Los otros cuatro evangelistas han obviado de alguna manera o no lo han considerado como parte de su narrativa, sino que todos, si tú lees tanto Marcos, tanto Mateo, sigue la secuencia nada más como que ante Pilato, ¿no? Pero sabemos que Pilato lo envió ante Herodes y ahora Herodes no ha encontrado culpa, lo va a devolver ante quién? Ante Pilato, ¿no? Dice, ve, entonces eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Herodes vuelve a enviar a Jesús ante quién? Ante Pilato. Esto también se encuentra registrado en Lucas 23, 11 y 12. Verso 11 dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle ante Pilato. Entonces, Herodes, al no conseguir de alguna manera lo que él quería, Herodes no quería averiguar la verdad, no quería averiguar la inocencia de Jesús. Herodes quería sobre todo satisfacer sus curiosidades, ¿no? En cuanto a las señales que él hacía y todo lo demás. Al no poder hacer eso, ¿qué es lo que hace Herodes? Lo escarneció. No sé si alguien tiene idea qué es el escarnio, ¿no? Le escarneció. Burlarse. Burlarse, ¿no? Entonces, dice que es como que cuando hay un salmos, ¿no? Que nos habla sobre cuando dice que en sí escarnecedores, O 23 creo que. no, no es el Salmo 20, el Salmos 1, si no me equivoco, no, el Salmos 1, si no me equivoco, del hombre bienaventurado, ¿no? Que, ya bueno, en su momento lo veamos. Pero básicamente este escarnio viene a ser burla, ¿no? Entonces, de que no se había bueno, en este caso Herodes se burla entonces de Jesús, lo viste de ropa espléndida, una ropa esta palabra espléndida da a entender que era una ropa que usaban probablemente gobernantes o personas de dinero, pero eso hace a manera de burla, ¿no? Y El volvió a Salmos, enviarle a Pilato. Dime, Sofía. perdón, era Salmos 1:1 que dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Correcto. Salmos 1:1. Salmos 1. Ese es el bienaventurado hombre. Pero acá Herodes no se está comportando como un bienaventurado, sino al contrario, él está siendo un hombre que se está burlando del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, qué interesante es ver este punto y reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Mira, si vemos todo el panorama, Herodes tuvo la oportunidad de tener frente a él al mismo Hijo de Dios, al autor de la salvación eterna. O sea, lo tuvo frente a él, pero su intención no fue averiguar la verdad, no fue conocer al Hijo de Dios, no fue conocer a Jesús, a pesar de que él sabía muchas de las cosas que Jesús había hecho. Su motivación fue saciar sus propias curiosidades, ¿no? Sus deseos, el deseo de sus ojos de ver alguna u otra señal. Entonces, y ese deseo, lógicamente Jesús no va a responder a ninguno de esos deseos o esas intenciones que él tiene, y eso lo lleva a burlarse vuelvo a repetir, del Hijo de Dios, del autor de la salvación eterna. Muchas personas vienen a Cristo no con la intención necesariamente de conocer a Cristo, sino de saciar sus propias curiosidades, sus propios deseos. Y cuando no lo logran, ¿qué hacen? Se burlan de Cristo o aborrecen el cristianismo. Y eso es lamentable. Y eso es una de las ignorancias más grandes que puede existir en el ser humano, de que teniendo frente a ti, y hoy voy a hablar ya en términos modernos, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, pero por el hecho de que tu motivación es saciar tus propias curiosidades y no realmente tu deseo es conocer si es cierto o no la historiosidad de Cristo, la palabra de Dios. ¿Qué hacen las personas? Finalmente terminan rechazando la palabra de Dios, rechazando la iglesia, menospreciando el cristianismo, y de eso hay mucho. Hay muchas personas que han leído en algún momento la Biblia, pero no necesariamente se han convertido a Cristo, sino al contrario.
luego comienzan a hacer críticas en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su conocimiento los ha llevado, pero su conocimiento intelectual y su orgullo y no sé, eh, sus vanidades lo ha llevado a tal punto de que a pesar de que han tenido frente a ellos la palabra de Dios, los ha llevado a hacer un rechazo y una burla a la palabra de Dios. Y hay muchos intelectuales así. Mira, cómo la motivación con la que yo me acerco a la palabra de Dios, ¿no? Puede marcar. La motivación que tuvo acá Herodes de cómo acercarse o tener frente a él al Hijo de Dios lo llevó a burlarse cuando si su motivación hubiese sido distinta, quizás hubiese terminado en un arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí hay mucho que reflexionar en cuanto a eso, ¿no? Dice, y se hicieron amigos, no, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí, ¿no? Entonces, terminó en una amistad más bien entre Herodes y Pilatos, ¿no? Entonces, esto nos lleva al siguiente punto, ¿cómo es que Jesús es condenado a muerte? ¿Quién lo va a condenar a muerte? Pregunto yo, ¿ante quién lo ha mandado Herodes? Lo ha devuelto ante Pilato, Pilato, ¿no? Pilato. Entonces, Pilato es el que va a condenar a muerte de alguna manera a Jesús, ¿no? Va a ser ese rostro humano que va a terminar condenando. Lógicamente, hoy día, quizás a manera de resumen, vamos a ver que culpabilidad había en el pueblo judío, claro que lo había. En los ancianos, también lo había. En Pilatos, también lo había. En Herodes, también lo había. En la multitud, también lo había. Y vamos a ver más adelante un personaje más. En Barrabás había culpabilidad, también lo había. Finalmente Jesús murió por todos. O sea, no podemos echar la culpa solo a Pilato, o solo a los judíos, o solo a Herodes, o solo a Barrabás, sino vamos a ver que cada uno de ellos tenía responsabilidad. Entonces, aquí vamos a ver un cumplimiento, cómo es que Jesús muere por todo tipo de personas, ¿no? Y en cada una de estas personas nos vamos a ver identificados de alguna manera eh, nosotros como seres humanos, ¿no? Bien, entonces el punto 196 dice lo siguiente. Este texto que yo lo tengo acá está basado en Mateo 27, verso 15 al 26. Vuelvo a repetir, también lo puedes encontrar en Marcos 15, Lucas 23, Juan 18, ¿no? Pero vamos a leer lo que está en Mateo 27, 15 al 26, dice. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos querréis que os suelte? Aquí yo lo tengo acá desde el 21, pero en realidad toda esta narrativa comienza desde el 15, ¿ya? No sé si alguien tiene desde el verso 15, Mateo 27, lo puede leer como para poder entrar en contexto, ¿no? Amén. Dale, hermano. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Hasta ahí? ¿Sigo? Sí, hermanos, continúen nomás. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Ahí nomás. Gracias, hermano. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a comentar un poco hasta este punto, ¿no? De alguna manera,
Pilato fue persuadido, dice, ¿no? De que de pronto que no se meta en este asunto. Y Pilato como que busca una salida, ¿no? Y si tú lees los otros cuatro evangelios paralelo a este pasaje, vas a darte cuenta como que Pilato estaba queriendo, su lógica era como diciendo, como que él en su mente estaba pensando que el pueblo iba a elegir a Barrabás. Entonces, de alguna manera como que está haciendo una estrategia como para empujar al pueblo a que elija por Barrabás. Si lees los otros evangelios te das cuenta de ese detalle, ¿no? Como que él estaba esperando esa respuesta, pero finalmente termina escuchando una respuesta que a él mismo como que no lo convence hasta ese punto, ¿no? Dice, pues eso dice, ¿no? Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de estos dos queréis que os suelte? Ellos dijeron a Barrabás. Y Pilato replica, ¿no? Porque dice, y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Como que, y todos le dijeron, sea crucificado. Eh, sea crucificado para aquel entonces, para la época, era era la mayor sentencia que podía haber, ¿no? Era ¿cómo se lo llaman esto? La mayor condena, ¿no? Ya mayor a esa no existía aquel entonces. La crucifixión básicamente era para personas que habían cometido homicidio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? O sea, y con alevosía todavía, ¿no? O sea, era el, la mayor condena que podía existir en la época, ¿no? Entonces, y ellos rápidamente se van a esa, ¿no? A la mayor condena, no piden que sea encarcelado, no piden que sea golpeado, sino ellos piden que sea crucificado. Ahora, cuando dicen ellos que sea crucificado, no se están refiriendo puntualmente solo a la cruz, sino la crucifixión tenía todo un proceso que vamos a ver justamente por eso, cómo dan cumplimiento a ese proceso, ¿no? Había un tiempo de flagelación, un tiempo de peregrinaje en el que el delincuente o el que había cometido el delito tenía que cargar su cruz, hacer todo un recorrido, o sea, tenía todo un proceso. Entonces, cuando ellos dicen que se ha crucificado, no es algo nuevo que están pidiendo, es algo que ya bajo el Imperio Romano ya se estaba ejecutando. Entonces, era como que, vamos a decirlo así, lo peor que podría existir, ¿no? Entonces... Y ellos están pidiendo eso, ¿no? Verso 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Vemos como que ahí Pilato como que vuelve a replicar, ¿no? Pero ¿qué mal ha hecho? Porque como que se sorprende que pidan la crucifixión, ¿no? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, ¿no? Entonces, y si continuamos con el texto, no sé si alguien lo tiene, el verso 24 al 26, me puede apoyar leyéndolo. Del 24 en el mismo Mateo 27 del 24 al 26. Mateo 27 de 24 al 26. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, tu sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él Alto a ahí nomás, todos. alto ahí nomás, hasta el 26 nomás era. Bien, entonces vemos, ¿no? La famosa, el famoso gesto de que se lavó las manos y todavía él dice, inocente soy, ¿no? Pero la pregunta es, ¿realmente Pilato era inocente? Si nosotros quizás nos centramos solo en el Evangelio de Mateo, podríamos que concluir por ahí y decir, oye, pero en todo momento Pilato trató de persuadir al pueblo, ¿no? O sea, como que de pronto, ¿qué culpa hay en él? Pero si leemos lo que narra Marcos, justo la última parte, cuando ya él sentencia o accede a que crucifiquen a Jesús, nos vamos a dar cuenta que él lo hizo por, de alguna manera, por agradar al pueblo y no por agradar a la justicia o a la verdad con el que él debería de actuar. No sé si alguien podría buscar rápidamente para aclarar esto, Marcos 15, del verso 10 en adelante debe estar más o menos, o 10, 11, 12, por ahí debe estar esta parte en el que él dice que por tener favor con el pueblo o algo así, o Marcos 15 del verso 10 en adelante.
Más o menos por ahí debe estar. El 15 creo que es. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Correcto, ¿no? Entonces, Marcos 15:15, ¿no? Entonces, vemos de que, entonces, si nosotros nos centramos solo en Mateo, podríamos que de pronto decir, él está diciendo que es inocente. Sí, pero Marcos 15:15 nos dice, y queriendo satisfacer al pueblo. Él, por todo lo que ha dicho, no ha encontrado delito en Jesús. O sea, por todo lo que ha dicho, no ha encontrado delito en Jesús. Pero al mismo tiempo, entonces, Marcos nos lo presenta de la siguiente manera. Él decidió lo que decidió por agradar al pueblo, por satisfacer al pueblo. Y en ese querer satisfacer al pueblo y no estar en problemas con la gente, con una revuelta judía, qué sé yo, hizo algo que era totalmente injusto. Está mandando a crucificar a un hombre en quien él, humanamente hablando, no ve delito, no ve delito, pero sin embargo, por satisfacer al pueblo, lo condena a crucifixión. Eso te hace partícipe de homicidio intelectual, porque él está mandando que ejecuten a Jesús a pesar de que es inocente. Él no clavó el clavo, él no puso la lanza, pero él puso la mano para decir, ejecuten. Entonces, pregunto ahora, ¿Pilatos es culpable? ¿Culpable? Definitivamente que sí, es responsable, ¿correcto? Bien, esto nos lleva al siguiente punto, ¿no? ¿Cómo es que los soldados ahora también son responsables de todo esto, ¿no? Se burlan de Jesús y esto lo registra tanto Mateo como Marcos, ambos evangelios, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice Mateo, ¿no? Mateo capítulo 27, del verso 27 al 31 dice. Entonces los soldados, lo que justamente decía Sofía hace un momento, ¿no? Del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. ¿Qué era el pretorio? ¿Alguien tiene idea más o menos qué era el pretorio? como una carceleta. Algo así, era como una carceleta o patio de castigo, también lo conocían, ¿no? Y justamente todo gobernador, Pilato, Herodes, todo que se encontraba en el lugar donde desde donde ellos gobernaban, tenían una carceleta o tenían un patio de castigo, ¿no? Entonces, básicamente era un lugar donde llevaban a los inculpados, a los delincuentes, ¿no? Y donde ejecutaban muchos de los castigos. Entonces llevan, dice a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Estos detalles son interesantes, ¿no? Reúnen a toda la compañía. No fue un soldado, dos soldados, tres soldados, sino fue toda una compañía de soldados, ¿no? Y dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Vamos a ver que desde aquí van a comenzar a hacer una especie de burla en base a la acusación que se le había hecho a Jesús. ¿Cuál era la acusación política, por así decirlo, en términos políticos? Que era rey. Reino, que era rey. Entonces, el manto escarlata era propio de los reyes, de los gobernantes, ¿no? Entonces, ellos, para hacer mofa de eso, le ponen, dice, un manto escarlata, ¿no? ¿Y qué más dice? Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. También, normalmente un rey, un gobernante, se identificaba por tener una corona. Entonces ellos en hacer esa burla, esa mofa, hacen una corona de espinas y se lo colocan en la cabeza de Jesús, ¿no? Luego dice, y una caña en su mano derecha. Normalmente un rey tenía lo que viene a ser su cetro, ¿no? Y eso habla de autoridad. O sea, ellos a modo de burla le ponen una caña en su mano derecha. Entonces te das cuenta que todos estos elementos que están poniendo sobre Jesús son a modo de burla, ¿no? A modo de burla. Cuando en realidad vamos a ver que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y va a venir a reinar, ¿no? O sea, mm, en su ignorancia total están haciendo algo, están reconociendo algo que es cierto, pero lógicamente ellos lo están haciendo a manera de burla. Pero realmente Jesús era el rey y es el rey de reyes, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, solo delante de un rey o de un emperador tú podías arrodillarte aquel entonces, ¿no? O estabas incluso obligado a hacerlo. Y ellos hacen lo mismo a manera de escarnio, dice,
se arrodillan delante de él y le escarnecían. Esto significa se burlaban diciendo, salve rey de los judíos. Es como decir, ave César, ¿no? Alabado sea el César. Era una frase en aquel entonces dentro del imperio, ¿no? Y ahora lo están diciendo, alabado sea el rey de los judíos. Pero ¿cómo está Jesús? Con su manto escarlata, con su corona de espinos, con su caña, y ellos ahí haciendo esa burla, ¿no? Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, burlado, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bien, entonces hacen todo esto. Marcos nos va a narrar algo similar, ¿no? Marcos nos va a narrar algo similar, que se va a hacer sobre Jesús. No sé si alguien tiene ahí Marcos, yo no lo tengo aquí. Marcos 15, de 6 al 15. Marcos 15, de 6 al 15. Amén. No, no está en Marcos 15. A ver, déjeme verlo. Que del 6 ahí Ahora dice, bien, sigue, hermana, lea. no, usted hermano, sí. Ahora, dice Ya así. yo, entonces. Amén. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaban un preso, Oh, cualquiera que pudiesen. oh, Y perdón, hermano, disculpe. Es de 16 si no me equivoco. las Sí, 16. sí, sí, yo lo tengo acá mal la nota. De 16 al 20 debe ser entonces. Sí, a ver. Sí, 16 es. Ok, a ver, ¿le puede dar lectura, En- hermano? entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Listo. Gracias, hermano. Entonces, básicamente la narración es similar, ¿no? Pero La- aquí usa una palabra reverenciaba, ¿no? Sabemos que esas reverencias eran a manera de burla, ¿no? Entonces, te das cuenta que toda la, para ellos, ¿no? Toda la mofa que están haciendo en torno a la acusación que se le había hecho. Que se ha autodenominado rey de los judíos, ¿no? Entonces ellos están haciendo una burla en base a eso, ¿no? Entonces, los soldados también pecaron en ese sentido, ¿no? De una manera abierta ante Dios, porque vuelvo a repetir, tuvieron la oportunidad de tener frente a ellos al Hijo de Dios, ¿no? Al Salvador de la humanidad, a quien da vida eterna, y cómo nuestra ceguera espiritual puede llevarnos a veces a hacer eso, ¿no? No sé, y lo digo con vergüenza, ¿no? O sea, y quizás has pasado lo mismo o ves personas que pasan lo mismo cuando somos ignorantes de quién es Jesús, o sea, incluso llegamos a un punto de burlarnos o de las cosas de Dios. Y me refiero quizás cuando éramos incrédulos, ¿no? Yo lo digo con vergüenza porque en más de una ocasión lo hice, ¿no? O sea, a burlarme de las cosas de Dios en el sentido porque simplemente no creía, ¿no? Entonces, cuando uno es consciente de eso, de que en nuestra ignorancia, pero eso no nos exime de culpa, hemos llegado a ese punto de burlarnos de las cosas de Dios, incluso quizás de los hermanos que en algún momento han querido compartirnos, o de la Biblia, todo que tenga que ver con Cristo, o de la iglesia, o de la música cristiana, o de la alabanza. Si en nuestra ignorancia lo hemos hecho, en realidad nos hemos estado burlando de Dios mismo. O sea, no hemos sido tan distintos a estos soldados. Nos hemos estado burlando de Dios mismo. ¿Y por qué yo recuerdo esto? Porque eso nos va a ayudar a comprender un poco más
por qué realmente tenemos que decir por convicción que hemos sido salvos por gracia y misericordia de Dios. O sea, porque como una persona que en algún momento se burla de Cristo, se burla de las cosas de Dios, luego Jesús igual lo va a buscar, le va a presentar su palabra, su Santo Espíritu va a venir y lo va a convencer de pecado y ahora vas a ser salvo por la eternidad. Y es más, quizás ahora hasta le estás sirviendo. Eso es misericordia. O sea, por donde le veas, cuando uno es consciente de las cosas que has hecho para burla del Señor y ahora ves tu vida ya quizás en las manos del Señor, la única palabra que explica esto es misericordia tuvo gracia. Te lo digo esto porque uno de estos soldados, más adelante, cuando Cristo esté ya crucificado, va a soltar una frase diciendo, ciertamente, este era el Hijo de de Dios. Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, esta escena a veces no nos detenemos mucho pensando que es, bueno, es algo que ocurrió, sino, pero si nos tenemos a pensar, ellos tuvieron frente a ellos, valga la redundancia, al mismo Hijo de Dios de quien se burlaron abiertamente, abiertamente. Y nosotros en más de una ocasión nos hemos burlado del Santo Espíritu de Dios, de las cosas del Señor, pero aún así el Señor ha estado ahí con su corazón dispuesto, ¿no? Julio, ¿querías agregar algo? Sí, pastor, esto es real, ¿no? En nuestros tiempos, definitivamente, porque hoy estuve revisando el contexto, algo de historia, mejor dicho, en el tiempo del Holocausto, ¿no? Del tiempo de los judíos. Entonces veíamos ciertamente la mofa o cómo es que en obras de arte, en formas de caricatura, se burlaban de los judíos, entonces los alemanes, ¿no? O sea, los nazis, mejor dicho. Pero viendo allá nuestros tiempos, cómo es que ciertamente, ¿no? Y vemos en las Olimpiadas, ¿no? Lo que vimos en estos últimos tiempos, o lo que seguimos viendo, cómo es que caricaturizan al Señor, o sea, o incluso se burlan de los cristianos, pero definitivamente es al Señor, ¿no? Cómo es que de la imagen de la Santa Cena, ¿no? Cómo es que físicamente, cómo es que personas se burlaban y se mofaban de las cosas del Señor, ¿no? Y vemos de eso y es tan real en Cristo. Bueno, eso quería decir. Gracias, pastor. Gracias, Julito. Sí, ahora quizás nosotros si lo vemos desde ya, desde una cosmovisión cristiana, porque yo somos cristianos, lo vemos eso como algo que vamos a repudiar, ¿no? Diciendo, ¿cómo pueden hacer eso, todo eso? Y debemos de verlo así, por cierto. Pero muchas veces olvidamos que nosotros vamos a estar en esa misma posición, quizás no así escandalosa, pero con un comentario hacia un hermano, hacia un pastor, hacia la Biblia, hacia Jesús mismo, con chistes que tengan que ver con Jesús. Hemos estado en esa misma posición de burla. Entonces, también no debemos de olvidar eso, ¿no? Porque, cierto, hay que de alguna manera condenar ese tipo de actos hoy como cristianos, pero al mismo tiempo no olvidar que en algún momento estuvimos en esa posición y aún así el Señor nos amó, aún así el Señor vino a nuestro encuentro y nos llamó a sus filas, ¿no? Entonces eso nos tiene que llevar a decir, Señor, gracias, ¿no? Y orar por esas personas para que de todo ese grupo, orar porque a más de uno de ellos el Señor lo va a alcanzar, porque para ellos también está la salvación, siempre y cuando vengan en arrepentimiento y en fe al Señor, ¿no? Entonces, no nos podemos poner quizás en el lado tanto farisaico en el que decir, Claro, hijos del del lado de diablo. acusadores, ¿no? Del lado de Claro, ¿no? acusadores. Si el Señor no le ha cerrado la oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para condenarlo? Claro. Que tire la primera piedra. Así es. Condenar el acto, sí, definitivamente. Claro. Ujú. Pero a las personas, créeme, el Señor puede salvarlas, ¿no? Y nosotros somos muestra de eso, ¿no? Amén. Bien, continuamos entonces. Nos lleva al siguiente punto. Simón lleva la cruz hasta el lugar de crucifixión, ¿no? Entonces,
Es interesante este punto, es corto, pero esto está registrado en los tres evangelios, tanto Mateo, Marcos como Lucas, ¿no? Mencionan a este hombre llamado Simón de Cirene, ¿no? Entonces, Cirene era el lugar de donde él era, ¿ya? Entonces, no es su apellido. Algunos pensaban que era apellido, ¿no? No. Cirene es el lugar, es como decir, ¿no? Julio César de Puente Piedra, ¿no? O podemos decir algo más cercano, quizás. Tenemos Luis de Oquendo y hay el otro Luis de Óvalo Zapayal, ¿no? Entonces, son dos Luis, ¿no? Entonces era como para identificarlos, ¿correcto? Entonces dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Aquí está más claro, ¿no? Mateo lo pone más claro. A este obligaron a que se llevase la cruz. Marcos dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Lucas dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Es interesante aquí un detalle que nos da Marco, ¿no? Dice que Simón de Cirene y Marco nos da más detalles sobre este hombre. Los demás sabemos que se llamaba Simón, por otro lado sabemos que venía del campo, el otro dice que pasaba por ahí, era de Cirene, pero Marcos nos dice que era padre de Alejandro y de Rufo, ¿no? Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque aunque vemos claramente con los tres evangelios que este hombre fue obligado no es que este hombre se ofreció. No es que este hombre dijo, oye, pobrecito, ¿cómo le hace cargar? Yo quiero llevar. A veces la película como que lo pone así, ¿no? Como que fue un voluntario y qué hombre piadoso ayudó a Jesús a cargar. No, vemos que fue obligado. O sea, este hombre fue obligado, ¿no? Ahora, pero al mismo tiempo creo yo que en medio de ese proceso, o sea, en el medio de ese proceso de obligación, el Señor hizo su obra con este hombre, ¿no? Convirtió. O sea, de alguna manera hizo su obra con este hombre y es más, su nombre está registrado en los tres evangelios y no solo eso. ¿Por qué decía que Marco nos da unos datos interesantes? Porque muchos historiadores, comentaristas bíblicos concluyen o tienen esta postura, ¿no? Que este Alejandro y Rufo de quien se está hablando acá, Marco está haciendo mención de estos, no haría mención de Alejandro y Rufo si Alejandro y Rufo hubiesen sido cualquier hombre por ahí, sino que Marcos hace esta mención como identificando a estos dos personajes que en el ámbito cristiano de la iglesia ya formada, cuando fue escrito el Evangelio de Marco, ya eran conocidos estos hombres por los cristianos. Es como si yo te dijera, y este, a ver, algunos quizás no lo conocen por todo. Y José, el papá de Sofía y Patti, ustedes van a comprender quién es José, el papá de Sofía y Patti. Porque si yo te digo solo José, quizás tú dices, ¿quién será José? Pero si yo te digo el papá de Sofía y Patti, rápidamente, al conocer a Sofía y Patti, ustedes ya saben de quién estoy hablando. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando de pronto Marcos, cuando escribe el Evangelio y hace mención de Alejandro y Rufo eran dos personas conocidas por la iglesia en el momento que se está escribiendo el Evangelio de Marcos. Ahora es interesante porque quien hace mención también a estos personajes en su carta a los romanos, ¿sabes quién es? Pablo, Pablo. cuando manda saludos para el hermano Rufo, ¿no? Entonces, Rufo. de alguna manera, por eso es que los comentaristas y los historiadores concluyen de que este Rufo es el mismo de quien está hablando Pablo y de pronto estamos hablando de dos hermanos en la fe. Entonces, para que estos hombres lleguen a conocer de Cristo, de alguna manera ha tenido que ver este evento, ¿no? Es interesante, ¿no? Y solamente para terminar la idea, quizás por la mente de Simón en ese momento que está cumpliendo esa labor, podría haber comenzado como una obligación, pero no se está dando cuenta que finalmente esto va a repercutir incluso en sus hijos
y en la salvación de sus hijos, porque más adelante se lo va a conocer como hermanos que estaban involucrados en las cosas del Señor, ¿no? Entonces, no sé si en más de una ocasión, cuando el Señor nos ha llamado a hacer el bien, incluso cuando quizás éramos incrédulos, y tú creías que estabas obligando o haciendo las cosas por compromiso, en medio de eso el Señor estaba obrando y tú no te imaginabas la bendición que ibas a vivir más adelante. ¿Me dejo entender? Y eso ocurre con muchas personas, ¿ah? Como que de pronto lo hacen porque, bueno, por compromiso, voy a ir a apoyar, me pidió el pastor tal de una iglesia, y en ese proceso, muchas de esas personas terminan convirtiéndose. Y dicen, no, pero yo comencé porque quise apoyar a los hermanos en algo que me pidieron, y de pronto el Señor obró esa situación para llamarlos a sus filas, ¿no? Julio, ¿querías decir algo? Pastor, no sé si es en esta parte, ¿no? De Alejandro también habla en el libro de los Hechos, creo. No sé si será el mismo Alejandro, el calderero, creo. No te sabría decir el texto Hay exacto. uno que se ponía en contra de Pablo, creo, bro. No Ah, ya. sé si será el mismo. No creo, ¿ah? Tendría que buscarlo, tendría que buscarlo. Tendríamos que Es algo buscarlo. De quien sí hace una buena referencia Pablo es de Rufo, si no me equivoco, está en Romanos 16, sí, 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 cuando de ya se Rufo. está despidiendo de los hermanos que estaban en Roma, ¿no? Entonces, y se sabe que muchos de los judíos o muchos de los que estuvieron al inicio en la iglesia primitiva, después del Pentecostés y todo lo que involucra hasta el apedreamiento de Esteban, después de que Esteban es apedreado, Hechos capítulo 8 nos dice que los hermanos fueron esparcidos, ¿no? Y se cree que muchos de ellos terminaron huyendo a Roma, a distintos lugares. Por eso que cuando Pablo llega a Roma, ya había cristianos en Roma. Si estudiamos el libro de Hechos, cuando Pablo llega a Roma, le recibe una comitiva de cristianos, ya había iglesia en Roma, ¿no? Por cierto, Pablo escribe a la iglesia de los romanos porque justamente quería verlos y él escribe, haciendo un paréntesis en uno de sus viajes misioneros, escribe a los hermanos que estaban en Roma. Entonces, la explicación es quién llevó el evangelio a Roma, y históricamente se sabe que Pedro incluso llegó mucho después de Pablo. O sea, eso es interesante, porque si tú te vas al libro de Hechos, Pedro fue llamado a evangelizar a los judíos y Pablo fue llamado a evangelizar a los gentiles. Y tú vas a ver el que llegó a evangelizar más en toda esa región de Galacia, de esa región de Macedonia, e incluso hasta mismo Roma, fue Pablo. Y vas a ver siempre el ministerio de Pedro, que siempre está en Jerusalén, baja a Antioquía, Jerusalén, y básicamente su ministerio fue en esa región. Y él mismo, cuando fueron a un concilio, dice, ¿no? Y Pablo fue llamado evangelista a los gentiles, mientras que así como Pedro a los judíos, ¿no? Pero es interesante cuando Pablo llega a Roma, ya encuentra iglesia. La explicación a todo esto es de que, y no solamente es Pablo, sino cada vez que se sabe por historia que cuando llegaban a ciertos lugares ya había iglesia cristiana. Entonces la explicación que le dan es que esto ocurrió cuando de pronto lo conocen así como la diáspora de los cristianos, cuando de pronto fueron esparcidos bajo una persecución que se desató en Jerusalén, ¿no? Muchos salieron a distintos lugares, pero ya con su cristianismo ahí, porque al principio tú cuando ves Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo, 120 ahí reunidos, Pedro predica, 3.000 convertidos y comienzan milagros y prodigios y vemos, ¿no? Y perseveraban, dice, unos a otros compartiendo, incluso uno de ellos vende su casa, su herencia, compartiéndose unos a otros, también chochos en Jerusalén, hasta que llega el capítulo 8 después de la predicación de Esteban y el apedreamiento, y ¡pum! Son esparcidos. Y se creería entonces que Rufo fue como parte de todos ellos que ¡pum! Terminó. Por eso que cuando Pablo ahora escribe a los hermanos que están en Roma, ya está presente Rufo, ¿no? Bien, no quería salirme mucho del tema, pero era necesario decirlo. Volvemos al punto con el que vamos a terminar esta noche, viene a ser Jesús es crucificado, ¿no? Jesús es crucificado. Esto es mencionado por los cuatro evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos mencionan ciertas características de la crucifixión de Jesús.
Bien, vamos a ver dos de ellos, Mateo 27 y Marcos 15, ¿ah? En Mateo capítulo 27, verso 33 en adelante, voy a leerlo, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, hasta ese punto, ¿no? Aquí también hay dos posturas, dos versiones, por qué de pronto llamaban a este lugar como el lugar de la calavera, ¿no? Algunos creen que de pronto el monte, en este lugar había un monte que tenía forma de calavera, así como acá a veces, no sé si te has escuchado, Pachacútec, el cerro Gorila, ¿no? Entonces no es porque ahí viven gorilas, ¿no? Sino que es porque el cerro desde cierto ángulo tiene forma de gorila. Entonces una versión decía que de pronto este lugar, el monte tenía una forma de calavera cuando tú lo veías desde cierto ángulo. Otros dicen no, era un lugar que se dedicaba donde normalmente siempre crucificaban a las personas y por tanto, tú podías encontrar restos fósiles, ¿no? De personas que quizás fueron abandonados en esas crucifixiones que los hacían. Entonces estaba lleno de calaveras, ¿no? Entonces, bueno, son dos posturas que se dan, las dos pueden ser válidas, una nada más puede ser válida, pero son explicaciones que se dan, ¿no? Dice, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, ¿no? Nuevamente esto lo hicieron a manera de burla, ¿no? Pero al hacer toda esta burla, estaban dando cumplimiento a muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, ¿no? Verso 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestiduras, dice, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿no? Nuevamente, si tú vuelves a los salmos mesiánicos, vas a encontrar esto, ¿no? Que esto iba a ocurrir cuando el Mesías iba a ser, o cuando el Mesías iba a padecer por su pueblo, ¿no? Entonces, partieron entre sí mis vestidos, dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto está en el Salmos, ¿no? No tengo el Salmos exacto, si no me equivoco, es Salmos 18, 22. Bueno, lo buscamos luego. Y sentados le guardaban allí, dice, ¿no? Entonces, y pusieron sobre él, sobre su cabeza, su causa escrita. Recuerda, cuando ellos ponen sobre su cabeza esta frase que dice Jesús, el rey de los judíos, quizás tú has visto algunas imágenes con unas siglas que dice INRI, INRI. ¿no? INRI, ¿no? Entonces, recordemos que los soldados están haciendo todo esto porque ellos están haciendo una mofa, una burla. Acuérdate un poco del manto escarlata, de la caña, de la corona de espinos, las reverencias que le hacían, ¿no? Rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Todo eso estaban haciendo. Entonces, en esa mofa que ellos están haciendo, le ponen este título. Pero vuelvo a repetir, en toda su ignorancia, inconscientemente, están reconociendo lo que Jesús realmente era. A pesar de que su motivación y su intención es la burla, pero finalmente están reconociendo lo que Jesús realmente era. Los judíos se van a dar cuenta de esto y van a querer de pronto que se les saque ese título. Y Pilato va a decir, no, ya está escrito. Y eso lo vamos a ver quizás en otro evangelio, pero ocurre eso, ¿no? Según Marcos capítulo 15, verso 22, la narrativa es similar. Vamos a verlo, dice. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, ¿no? Dice, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Si tú te das cuenta, acá no dice para que se cumpliese la escritura. ¿Por qué? ¿Quién tenía más conocimiento de la escritura entre Marcos y Mateo? ¿Sabíamos? Al inicio del curso decíamos que Mateo escribió a los judíos. Mateo lo que trata de resaltar es de que Jesús es el Mesías prometido, mientras que Marcos lo que de su intención o su propósito era mostrarnos a Cristo el Mesías, pero el siervo sufriente. Sobre todo Marcos ha puesto su énfasis sobre el servicio de Jesús, mientras que Mateo su intención, su propósito era mostrar a Jesús como el cumplimiento de cada una de las profecías. Por eso que en Mateo hemos encontrado siempre esa frase, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese lo que estaba
escrito. En cambio, que te das cuenta que Marcos obvia esa parte, ¿no? Verso 25 dice, según Marcos, era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos, ¿no? Nuevamente, aquí Marcos nos presenta que era el rey de los judíos. Bien. Tenemos también aquí lo que dice Lucas y lo que dice Juan. Voy a leer lo que dice Lucas, ¿ya? Del 32 al 34. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Entonces acá Lucas también nos está narrando con otros detalles más, ¿no? Incluso con las palabras que Jesús dijo, e incluso explicando que aparte habían otros dos más. Eso vamos a hablarlo en las siguientes sesiones, pero básicamente nos muestra también Lucas algunos detalles más. Pero vamos a ver lo que nos dice Juan, ya. Mira, Juan dice, y él cargando su cruz salió del lugar llamado de la calavera, y en hebreo dice Gólgota, ¿no? Acá él nos presenta al revés, ¿no? Primero nos dice qué significa y luego nos dice que en hebreo la palabra es Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Es interesante porque acá Juan nos muestra quién es el de alguna manera el que escribió o el que mandó escribir en todo caso, ¿no? No necesariamente es de puño y letra de Pilato, pero esta palabra escribió también Pilato, es como que Pilato es el que da la orden, ¿ya? O es el responsable, ¿no? Un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús rey, no, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Es interesante, ¿no? Hebreo es lengua de los, idioma de los judíos, griego de todos los gentiles, es el idioma que predominaba aquel entonces, y latín netamente es el idioma de los romanos, pero no predominaba tanto porque los romanos se amoldaron también al griego, ¿correcto? Y por lo mismo de que los romanos estaban teniendo colonias en distintos lugares, ¿no? Entonces, y la lengua griega era la más hablada aquel entonces por los lugares gentiles, ¿no? Por diversas regiones. Pero en los tres idiomas, dice, ¿no? Nos da otro detalle entonces. Dice, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, de este detalle te hablaba hace un rato, ¿no? De los judíos. No escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. O sea, como que quieren aclararle, ¿no? ¿Por qué estás escribiendo? Porque ellos le han dicho, ¿no? Le han acusado de eso y Pilato está diciendo, bueno, este es rey de los judíos. Y ellos están diciendo, no escribas eso porque es como una ofensa para ellos, ¿no? Para los judíos, ¿no? ¿Cómo vas a poner que no quieren que Pero Pilato, en su ignorancia o en su burla, vamos a decirlo así, está reconociendo y está dejando plasmado por la eternidad allí algo que era ciertísimo, ¿no? Jesús realmente es el rey de los judíos. Mira lo que responde Pilatos. Lo que he escrito, es decir, nadie lo borra y está escrito. Escrito, Bien, escrito está. escrito, escrito está, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, Pilatos aún en su ignorancia está reconociendo lo que es bueno. Jesús era el rey de los judíos, amén, él es el rey de los judíos. ¿Es algo que ellos usaron para inculparlo y llevarlo y sentenciar a muerte? Sí, pero eso no quita que realmente Jesús era el rey de los judíos, ¿no? Bien, hermanos, hemos llegado hasta este punto 199 sobre la crucifixión de Jesús. Todavía nos quedan algunos puntos más que ver en cuanto a la crucifixión, a la resurrección y la ascensión. Ya nos falta poco, entonces vamos a quedarnos aquí, vamos a terminar orando y después quizás alguien quisiera agregar algunos comentarios, lo puede hacer con toda confianza. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por habernos reunido a estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites tener una mejor comprensión, mejor panorama, Señor, de las cosas que sucedieron en torno a tu crucifixión, Señor, y todo con la motivación, Señor, de poder comprenderlos
y también enseñarlos, Señor. Gracias porque en cada una de estas acciones seguimos viendo tu misericordia sobre nuestra vida, Señor. Tu gracia sobre nuestra vida, Señor. Nos identificamos, Señor, en nuestros pecados, con Pilatos, con Herodes, con la multitud, con los ancianos, con los malhechores, con mismo Barrabás, Señor, con los soldados, porque en algún momento hemos actuado como ellos, Señor. Pero aún en medio de todo eso, Señor, tú nos has ofrecido tu perdón, Señor. Gracias porque hemos sido perdonados por ti, Señor. Y ahora, Señor, realmente por convicción y no por ignorancia ni por burla, sino por convicción podemos decir que tú eres el Rey de los judíos, el Rey de nuestra vida, el Rey de la humanidad, el Rey de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, decimos amén.